Dos. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mike? Muy bien, hermano. ¿Y tú? Bien, con el gusto de saludarte. Oigan, pues ahora para amigas, amigos que nos ven para platicar de la película V de Vendetta, V de Venganza que sugirió Miguel Ángel la semana pasada, que narra la historia de una persona, B, justamente el protagonista, que lucha por derrocar un gobierno totalitario, dictatorial, autoritario en Inglaterra, una sociedad que está corroída pues por la censura, fundamentalmente, por el delito, por el miedo, digamos, en una palabra, en una sola palabra, eh, con el pretexto, Mike, del terrorismo, que es el hecho a través del cual se desarrolla toda la película, tratan de evitar un evento terrorista contra el Parlamento, que dicho sea de paso, tiene su antecedente 400 años antes en el suceso histórico denominado como la conspiración de la pólvora. Eh, te quiero comentar esto, o sea, en una lógica del poder actual o del pasado, quizás, creo que sigue siendo la misma o más o menos la misma, una lógica del poder institucionalizada en donde las reglas del juego están determinadas por la persona en el poder. Eh, o sea, las reglas son hoy las que determina quien detenta el poder. Esto impacta desde luego a la política criminal. Hoy quien está en el poder define qué es delito, por qué es delito y cómo se castiga el delito. No me refiero necesariamente a una persona, sino por eso decía institucionalizado, ¿no? A través de los diferentes aparatos de que se dispone. Si entramos en esa lógica del poder, la política criminal actual considera el terrorismo internacional también como un delito en el que los medios comisivos son preponderantes. Me interesa saber cómo llegas a cometerlo con armas explosivas, con armas nucleares, con armas biológicas. Me interesa también cuál es el fin que tienes. El fin que tienes es causar terror o temor en una sociedad, en un grupo determinado. Pero también presionar o conseguir de esa autoridad que está en el poder algo, que hagan o que dejen de hacer algo. Desde una óptica legal, jurídica, quizás podríamos pensar muy cuadrada o muy autosuficiente, pues el terrorismo estaríamos de acuerdo en que es un delito y que está bien que esté contemplado, tipificado como un delito. Pero te pregunto, Mike, ¿qué hacemos cuando le escarbamos un poquito más profundo y te das cuenta que en casos como el de la película, como en V de Venganza, hay ocasiones en las que no tienes mayores alternativas, no tienes otras opciones más que recurrir a la violencia para alcanzar un propósito, una finalidad superior, ¿no? De interés general, público, social. ¿Se vale? Es decir, como dicen en la narrativa, en alguna parte de la película lo menciona B, la violencia se justifica en algunos casos como un medio para alcanzar la justicia. Dicho de otro modo, mucho más coloquial, ¿el fin justifica los medios? Yo creo que depende, ¿no, viejo? Depende de los propósitos y de los objetivos de cada quien. Eh, la película te muestra, sí, vamos, se puede caracterizar por violencia, pero ahí yo te diría que es el fenómeno que muestra, ¿no? O sea, cuando tú, vamos a hablarlo sin manejarlo con figuras específicas, ¿no? Pero cuando uno en dado momento genera, busca un objetivo a través de la violencia, ¿cuál va a ser el resultado? Por lógica. O sea, el resultado evidentemente va a ser violencia. Igual y no lo vas a registrar en el momento, pero tarde o temprano, se va a regresar de alguna forma, ¿no? Y eso lo puedes ver en la historia del mundo. O sea, las guerras en dado momento han solucionado las cosas. La verdad es que no. O sea, pareciera temporalmente que eso ocurre, sin embargo, llega un momento en el que el mismo resultado de la guerra va sembrando nuevamente la semilla del odio y del resentimiento y acaba regresando nuevamente en un nuevo conflicto. Y así es un círculo sin fin. Entonces, de alguna manera, o sea, la violencia sí es un método para en un momento gobernar o
tirar un gobierno quizá también, porque lo puedes ver desde esa perspectiva. Exacto. La verdad es que, vamos, una perspectiva personal, yo creo que no funciona. Sin embargo, hay veces en que hay que atender a qué es lo que intentas llamar la atención, ¿no? ¿Qué intentas con el acto violento? ¿Qué es lo que estás buscando? Y cuando en un momento los canales están cerrados, hay veces en que en un momento alguien tiene que levantar la voz. Y levantar la voz es una metáfora, es en el sentido de cómo levantas tú la voz, cómo llamas la atención, cómo en un momento dices un hasta aquí, ¿sí? En ocasiones es a través de un acto violento. Ve lo que muestra en dado momento es eso, o sea, no busca asesinar, no busca, es un individuo, de hecho, si te fijas, es un individuo frente al sistema, ¿no? Y lo que hace en dado momento es tan metódico y tan, vamos, hace tan estratégico que sus actos de violencia en realidad vienen simplemente a tratar de tumbar símbolos, ¿no? Un edificio primero, y acaba siendo también otro edificio con el cierre, ¿no? Al final, sí, durante la película pareciera que hay enfrentamientos con más, pero es solamente, si te fijas, es cuando es necesario, es cuando en un momento él está en peligro, o cuando en un momento, si te fijas, es para él poder sobrevivir y llevar a cabo su objetivo. Al final de cuentas, así funcionamos, ¿no? El mundo generalmente vive en un estado de supervivencia, y en la supervivencia, ¿qué vas a hacer? O sea, o atacas, o te rindes y te mueres, ¿no? Pero la supervivencia está muy vinculada con un concepto emocional que es el miedo. Tú lo acabas de decir hace ratito, ¿no? Un personaje en la historia, digo, seguramente les sonará, ¿no? Dicen que hay que gobernar a través del miedo, pero el miedo, al final de cuentas, lo que genera en el momento es más miedo. Y el miedo, al final, un animal con miedo, que se siente atacado, ¿qué te va a hacer? Que se siente amenazado, perdón, ¿qué va a hacer? Va a atacar. Atacar. Y nosotros, al final de cuentas, somos animales, ¿no? Entonces, de alguna manera, si me preguntas si es válido, pues no es que sea válido. Puede ser natural, sí, pero pues ahí es donde entra la razón, ¿no? La herramienta que nosotros tenemos y que de alguna manera igual a veces no sabemos usarla. Claro, porque para muchos, digamos, la violencia sería justamente el opuesto del derecho, ¿no? La negación del derecho, de las leyes. Pero también se me quedó muy grabado, hace no mucho leí una frase que decía que hay cosas peores que la violencia. Y una de esas, por ejemplo, es la indiferencia. La indiferencia, la comodidad, la medianía, quizás la mediocridad La a la que se apatía. refiere. ¿Mande? La apatía. La apatía a la que se refiere B cuando hace esta cadena nacional. Bueno, la hace él, ¿no? Porque el poder ya tenía institucionalizado ahí su medio para difundir sus mensajes. Y le dice a la sociedad londinense, oye, pues lamento distraerte, ¿no? Quitarte la comodidad de tu butaca, pero pues algo malo está pasando con el país, ¿no? Algo malo y hay que darle una sacudida. Y si eso tiene que ser a través de un medio violento, pues entonces ya lo dejamos a criterio de cada quien, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el planteamiento. Oye, fíjate que en época del nacionalsocialismo, esto es algo que yo comento mucho con los estudiantes del primer semestre del segundo semestre de la carrera, mi primer semestre, que es el de Derecho Penal. eh, Hitler y el partido fueron muy conscientes. De hecho, había ilustres penalistas en las filas del partido que seguramente lo asesoraron y le dijeron, oye, la estrategia para que puedas institucionalizar, para volver legal, lícito, válido, todo esto que tú traes en contra de aquellos que no son puros, de aquellas personas que no son de raza aria, pues es el derecho. O sea, el mecanismo es ¿no? Pero ahí hubo una perversión absoluta del derecho, porque el derecho se utilizó, se supeditó, se sirvió de él una persona para conseguir objetivos, pues yo diría personales, ¿no? Mezquinos. Pero al final sí fue por una óptica, por la vía estrictamente de la legalidad. En la película, si te das cuenta, también hay un discurso permanente, un discurso muy directo de odio contra ciertas clases, de ciertas personas, ¿no? Ciertos grupos, homosexuales, inmigrantes,
dice específicamente musulmanes, incluso podríamos toda proporción guardada hablar ahora de los ricos, ¿no? De personas de determinada nacionalidad, como es el caso de los inmigrantes para los Estados Unidos. Si un discurso de odio un discurso de esta naturaleza viene desde la persona que detenta el poder, pues tiene mucho más impacto que si lo dice un Christopher Pastrana cualquiera, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿la palabra en sí misma, un mensaje, un discurso, pesa per se? O sea, ¿tiene un peso específico por sí mismo o está ligado a quien lo dice, a cómo se dice, a para qué se dice? El poder de las palabras, diría ¿Sí? Shakespeare. El poder de las palabras no lo tiene en sí la palabra como tal, sino lo tiene la energía con la que tú lo permeas. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, no? Que vas manejando y mentamos madre, ¿no? Pero una mentada de madre en afán, ¿cómo decírtelo? Con risa, con alegría, no tiene la misma fuerza o no va a generar el mismo efecto que una mentada de madre con odio y con ira. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, ahí más bien el poder de la palabra se lo da el que en dado momento la expresa, ¿sí? Y evidentemente, mientras más llena de emociones negativas esté la palabra, pues evidentemente el resultado lo vas a ver, ¿no? Insisto, nada más basta con voltear a ver un poquito de la historia en el mundo y te vas a dar cuenta de eso. O sea, generalmente las palabras las utilizamos para infundir miedo, ¿sí? Y pocas veces utilizamos las palabras para infundir amor, por ejemplo, ¿no? O paz, tranquilidad. Y la última vez lo platicábamos, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Cuando en dado momento estamos poniendo más atención en lo negativo que en lo positivo. Adolf Hitler en su momento, si tú ves alguno de sus discursos, pues, tenía la atención de todos, ¿no? Significaba que de alguna manera los demás se identificaban con sus creencias. Pero al momento de identificarse con sus creencias, también lo que igual y eso no se ve en las palabras o en los videos o en las fotografías, pero cuando volteas a ver un poquito la historia, te vas a dar cuenta de que en realidad donde te identificas generalmente es con la emoción. Entonces, si él me estaba mostrando un liderazgo a través del odio, significa que en un país en ese momento había mucho resentimiento y mucha opresión, quizá mucha represión, ¿no? Y cuando te topas con un líder que guía bajo esa línea, pues obviamente es un caldo de cultivo para que se dé todo a título institucional, ¿no? Y entonces es lo que hace la diferencia entre un crimen y una acción de gobierno, quizá, ¿no? Porque en ese momento te puedo apostar a que ellos no lo veían como un país permeado de crímenes, sino lo veían como bajo un estandarte de un objetivo firme y justificado, ¿no? Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta de la perspectiva del héroe o el villano. Es decir, en cada uno de nosotros hay un héroe y un villano. Todo depende de con qué objetivo y con qué miras y quién se identifica con uno. Pero entonces lo que me dice es uno, o sea, la palabra sí es poderosa, pero ese poder lo cobra dependiendo de la energía que nosotros mismos le imprimamos. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas lo de Hitler o ahora en el ejemplo de la película, el del canciller Sotler, ¿no? Que son oradores, pues, magníficos, muy elocuentes, ¿no? Que te transmiten un sentimiento negativo, pero sentimiento al fin y al cabo, una emoción, como dices. Entonces, estos líderes, ¿no? Pues se vuelven, con el uso de la palabra, se vuelven más peligrosos que haciendo uso de cualquier otra arma o cualquier otro explosivo, ¿no? Digo, dice la propia película entre B e Ivy, que es la coprotagonista, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo quién, pero mientras que los artistas te pueden decir la verdad a través de mentiras, los políticos hacen exactamente lo opuesto, ¿no? Te pueden mentir diciéndote la verdad. Claro. Entonces, sí, las palabras al fin son poderosas y son peligrosas dependiendo de quién las diga. Es como todo, viejo. Una pistola es peligrosa en la medida del perfil de la persona que la posea.
¿sí? O sea, la pistola per se, Claro. vamos, no representa riesgo alguno. El riesgo comienza en el momento en el que la toma alguien. ¿Me explico? Sí. Entonces, es lo mismo pasa con el tema de las palabras, ¿no? Bien lo decían, o sea, una pluma puede generar más destrucción y más eh, efectos negativos o positivos que 1000 armas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, pues, insisto, y esto lo puedes ver en la vida diaria. Uno mismo, cuando está enojado, las palabras que van a generar. Y esas mismas palabras dichas en otra circunstancia, cuando estoy alegre, el efecto es totalmente diferente. Entonces, en realidad, si te fijas, el poder se lo da a uno. ¿Y quién se lo da? Pues el que las expresa o el que las escucha, porque eso también hay que considerarlo. O sea, no es que te engañen a través de las palabras, tú decides si te engañan o si decides cuestionar. Y esa es la otra parte de la película que está padre, ¿no? Porque el mensaje al final lo que te demuestra es que el poder lo tiene cada quien. Y cuando hablamos de una colectividad, bueno, es ahí donde quizás puedas hacer un cambio, pero para eso requiere que primero cada uno sea consciente del poder que tiene en sí. Y exacto, y ahí está la otra parte, justamente cuando se hace cuando hace la toma de las instalaciones de televisión, ve en el mensaje que lanza, dice que, pues, en pocas palabras, todos somos responsables de todo, ¿no? De la situación en la que nos encontramos. Digo, a mí ya me queda claro porque he platicado contigo muchas veces, o bueno, me va quedando más claro cada vez, pero para quienes nos ven quizás no tanto. Primero aclarar que el tema, por lo menos en la versión subtitulada que yo vi, se utiliza la palabra culpabilidad aun cuando en el inglés original la palabra correcta es responsabilidad, que de la que tú nos has hablado ya en varias ocasiones. Pero ya lo hemos tratado, ya lo has dicho varias veces, pero te pediría otra vez a propósito de la película que nos dijeras, cómo es posible que hoy los mexicanos seamos responsables de lo bueno y lo malo que pasa en México? ¿Cómo es posible que los londinenses en aquel contexto sean responsables de que llegue un sujeto como el canciller Sotler al poder? O sea, desde la óptica normal de un individuo, de una persona común y corriente, que a lo mejor no nos sentimos con poder, ¿no? De inferir, de tener injerencia en decisiones macro. ¿Cómo es eso de la responsabilidad, Miguel Ángel? Tiene que ver insisto, yo sé que va a sonar increíble, pero tiene mucho que ver con el manejo de las emociones. O sea, desde niños, cuando en dado momento podemos hacer lo que se nos pegue la gana, somos responsables de nuestras emociones, las vivimos. Ser responsable implica vivir lo que en ese momento estés sintiendo, pero asumiendo la responsabilidad de las consecuencias, que eso es lo único que de niños no sabemos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera nos lo va a regalar el tiempo y la maduración de nuestros órganos orgánicos, ¿no? Me refiero al cerebro, evidentemente. Sí. La responsabilidad en un momento lo que nos dice es que en lugar de estarnos quejando, ¿sí?, nos hagamos responsables y nos demos cuenta de que en nosotros radica lo que queramos lograr, ¿sí? En una sociedad en donde tú te encuentras que por lo general solamente estamos escuchando, y me refiero también desde medios de comunicación, en cuestiones de queja, de crítica, ¿sí?, de solamente señalamos, pero no nos detenemos a ver qué parte de la crítica, de la señalización y del juicio nos salpica también, ¿no? Que es exactamente la misma proporción de la crítica, pero es lo que no nos damos cuenta. Pues en ese sentido te vas a encontrar con sociedades en donde, como bien lo decías hace un momento, ¿no?, apatía, vamos, en la actualidad estamos tenemos una tendencia a exigir nuestros derechos, pero pocas veces hablamos de nuestras responsabilidades. Quiero ganar más, pero no estoy dispuesto a trabajar más. O quiero obtener mejores ganancias sin que en dado momento yo tenga que mejorar mis productos. Entonces, es una suma a final de cuentas, ¿no? Tenemos que hablar de derechos, sí, por supuesto, pero también tengo que ser consciente de mis responsabilidades. Y en esa medida, pues, crezco. O sea, es como voltear a ver que en el fondo lo que estamos viendo es simplemente que el mundo gira
pero la especie humana en muchas ocasiones, igual aunque físicamente vemos que estamos grandes, que somos adultos, mentalmente hay que cuestionarlo, ¿no? Ese es el detalle que a veces no nos permite avanzar. La responsabilidad implica eso, madurar, crecer, ¿sí? Hacerte responsable de tus propias emociones, porque siempre, todos los actos que tenemos, es una emoción la que lo mueve, ¿sí? La apatía, ¿qué es? Desgano. Cuando te sientes apático, ¿qué hacemos? Nos tumbamos, nos acostamos, nos sentamos, nos da flojera, ¿no? No tengo ganas de hacer nada, me siento aburrido, estoy desanimado. Pero cuando estás alegre, ¿qué haces? Pues el tiempo se te va y te metes más y disfrutas lo que estás haciendo. Cuando te sientes en paz, vamos, estás presto a lo que se presente, ¿sí? No te niegas a nada. Irónicamente, Entonces, perdón. insisto, es el manejo de las emociones, ¿no? Eso te requiere conocerlas. Y entonces cuando somos irresponsables, ¿qué pasa? O cuando porque ni siquiera somos conscientes de esa responsabilidad, a lo mejor, y sí, insisto, vivimos pensando que lo que yo haga no tiene ninguna trascendencia en lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces somos inconscientes, por lo tanto somos irresponsables, aun cuando mi apatía, mi indiferencia, mi rutina, mi indisciplina, sí contribuye a que las cosas estén mal allá afuera. ¿Qué es lo que genera esa irresponsabilidad? Sí, o sea, a final de cuentas lo que en dado momento uno tendría que darse cuenta es que si tú quieres que las cosas se muevan, perdón, pues te mueves tú. Y cuando me refiero a mover, no me estoy refiriendo necesariamente a que sales a caminar, ¿no? Sino me refiero a que busques tus objetivos y que de alguna manera luches por ello. Cuando digo luches, me refiero a que te prestes a las circunstancias que te exigen para el objetivo. Ve en la película, lo dice, ¿no? Toda mi vida esperando este momento, ¿no? Al final en una escena cuando ya está a punto de morir. Y de alguna manera lo que está diciendo es la paciencia, pero aparte también todos sus actos lo que muestra es todo lo que pensó, todo lo que elaboró, todo lo que buscó, todo lo que realizó para llevar a cabo un objetivo. Y cuando cumple ese objetivo, se va. Eso es a lo que venimos. El tema es que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de los objetivos que en realidad buscamos. Ahí yo te diría, dejo en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad queremos? Porque luego tenemos muchas ideas de, es que yo quiero un coche, quiero una casa, quiero casarme, quiero... Pero en el fondo, en realidad, cuando obtenemos eso, no nos sentimos satisfechos. Significa que al final de cuentas todavía no sabemos qué es lo que realmente queremos y cuánto lo queremos. ¿Me explico? Y eso, pues, desafortunadamente, solamente es el tiempo, la experiencia y la paciencia con uno mismo. Las ganas de voltearte a ver y pues crecer. Ves lo que mostraba. O sea, Ben nunca dijo su nombre, nunca dijo su profesión. Ben era, ¿no? Incluso el disfraz te lo dice mucho. Pues él simplemente es una máscara. Todos en realidad somos máscaras, ¿no? Miguel Ángel Pérez Bautista es una máscara. Pero no, Miguel Ángel Pérez Bautista no es el nombre. Hay mucho más de él, más allá de eso. ¿Me explico? Y eso nos cuesta mucho trabajo comprenderlo. Bueno, pero por algo se empieza con esa expresión, ¿no? La que dejan en la película de el responsable es el hombre en el espejo. Eres tú, somos cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Oye, amigo, fíjate que una cosa bueno, a mí me apasiona, de entre todas las que me apasionaron ahora que volví a ver la película, ya no me acordaba de cuánto me había gustado, en serio, es maravillosa, pero una de las cosas que me atrae mucho que quiero contar, quiero platicar contigo, con ustedes, amigas, amigos, es, no sé, como un poco perfilar o que nos ayudes a conceptualizar, a entender, más que a conceptualizar, si se es héroe o se es villano, si fue una causa justa, una causa injusta. Y para eso creo que hay que pues, partir un poco de lo que me habías comentado en alguna otra ocasión, de la diferencia entre personas locas, que no es un término peyorativo, sino así es clínicamente, ¿no? Incluso, y personas cuerdas. Pero parece que esto está como confundido, por no decir que invertido, desde la óptica de cómo lo entendemos la gran mayoría de las personas.
César Lombroso, por ejemplo, que fue un precursor del positivismo criminológico, Ujú. que se fundó la Nuova Escuela, una escuela italiana que, digamos, dejaba un poco atrás a la escuela, no un poco atrás, mejor dicho, controvertía todo lo que la escuela clásica había dicho antes que la escuela positivista. En una obra que se llamó El genio y la locura, Lombroso identifica estos dos conceptos. O sea, eh, que el loco al final es un genio, ¿no? No está tan loco como parece estar, como parece ser, como todos nosotros pensaríamos. Es decir, exactamente lo opuesto, que el que hace locuras, en realidad las hace porque dentro de él subyace una genialidad. Y todos aquellos que pues, nunca nos aventamos a hacer locuras, que nunca las hemos hecho, no sé si nunca las haremos, pues en realidad estamos en la otra parte, ¿no? De una normalidad, de una regla que nos tiene como atascados, anclados en más de lo mismo. ¿Nos puedes ayudar a entender la diferencia entre locura, sanidad mental, no desde la óptica propiamente clínica, sino como antropológica, social, ¿no? Te lo puedo compartir con mis reservas, porque pues, al final de cuentas eso yo te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? La Sí. diferencia entre un loco y un cuerdo, yo creo que es la capacidad de hacerse responsable justamente de los actos. Un loco, desde mi perspectiva, que claro, insisto, Sí, es sí. aquel que en algún momento vive confundido, que en algún momento no sabe en realidad lo que hace, ¿no? O sea, que actúa como mecánicamente, pero que no razona ni siente lo que en algún momento está laburando. Eh, el levantarte todos los días a las 7 de la mañana, meterte a bañar, irte al trabajo, trabajar a las 3, esperar a las 3 de la tarde y a comer, regresar al trabajo, o sea, esperar ansiosamente las 8 de la noche para salir de la oficina, regresar a tu casa, sentarte a ver el fútbol, cenarte un vaso con leche, comerte un pan, irte a dormir y hacer al día siguiente exactamente lo mismo. Eso para mí lo que descubrí es que eso es vivir en la locura y en realidad ni siquiera es vivir, es mantenerte muerto, ¿no? Un cuerdo en dado momento, pues evidentemente para el mundo parece un loco, porque es aquel que en dado momento decide, me voy a lanzar en paracaídas, me voy de viaje, quiero comer esto, dejo de beber, ya no quiero fumar, quiero experimentar, acostarme en el pasto, caminar descalzo, meterme al agua fría en un río, saludar a un perro, vamos, todo lo que en dado momento muchos igual y no valorábamos en su momento, eso es lo que haría quizás un cuerdo, ¿no? Volverse a conectar con la vida, vivir, y vivir es correr el riesgo, ¿no? Desafortunadamente, insisto, o sea, esto cuando lo escucha alguien que no, es que estás loco, ¿no? Entonces sí, o sea, en efecto, en este momento yo te diría, pues, ¿quieres conocer a un loco? Que lo tienes enfrente. Eso sería como desde el mundo lo que normalmente se conoce como loco. La verdad es que cuando empiezas a darte cuenta de eso ya no te importa si te dicen si estás loco o cuerdo, da igual, porque lo que importa es vivir, ¿no? El Es parámetro. lo más que te puedo decir. Ve es lo que muestra, o sea, ve, vivió al final. Digamos, en terrenos, en palabras mundanas, así que la derecho sí la mencionaste, es en la medida en que te arriesgues a hacer lo que quieres hacer, estarás actuando de forma cuerda, ¿no? Pues sí. Por lo menos cuerda no para el estereotipo, los parámetros, los cánones que tienen las personas allá afuera, ¿no? Mis vecinos, sino con lo que yo quiero hacer, un poco, digamos, de congruencia entre lo hago porque lo quiero hacer, porque deseo hacerlo, porque lo necesito. Y ojo, se me olvidaba, ¿no? El cuerdo, vamos, o el loco ya reconocido por sí mismo, la característica quizá va a ser esto de responsabilidad en el sentido de que él es responsable de sus actos y evidentemente va a respetar al otro. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo obligar al otro a que lo tolere o que lo haga, ¿me explico? Y entonces también pareciera que ese camino te lleva mucho a lo solitario, que también lo muestra B, o sea, B es uno. ¿Por qué? Porque difícilmente te vas a topar, vamos, son muy pocos los que lo han logrado y que quede claro, yo no lo he logrado, sigo trabajando en ello, pero evidentemente en la historia voltea a ver los perfiles, son muy pocos. Gandhi,
una Teresa de Calcuta, Jesús, Buda. ¿Sí? Son muy pocas, Einstein, ¿no? Muy pocas los perfiles que en un momento tú puedes encontrar que descubrieron y vivieron de esa forma. Y sus palabras en muchas ocasiones ni siquiera se comprenden en la actualidad, ¿no? Es un tema de conciencia, algún día te lo dije también en las primeras charlas, ¿no? Lo que vivimos en la actualidad no es un tema de salud pública, no es un tema de política, no es un tema de economía, es un tema de conciencia. Sí. Salud mental, ¿no? Sí, si quieres verlo, o sea, bien implícito, porque la salud mental implica no que estés loco, sino el hecho de que quizá todavía no conoces o no reconoces la totalidad de tus herramientas que ya traes de paquete. ¿Sí? Porque son cosas que en dado momento no tienes que conseguirlas. Ya están en cada uno de nosotros, pero el tema es que no nos detenemos a reflexionar y a buscarlas, no a rascarle, como dices tú, ¿no? Activarlas, ¿no? Sí, a reconocerlas y ponerlas a chambear para lo que están diseñadas, para la razón por la que están ahí. Hay una frase en la película, no la tengo en la escena, pero lo dice, ¿no? Refiriéndose a que, de hecho, si no me recuerdas, el canciller el que lo menciona, ¿no? Hay que defender las instituciones, ¿no? Las creencias, y ahí vienen entre líneas, es en el sentido de, ¿qué es de lo que se trata? De cuestionar tu sistema de creencias. Okay. Sanar, o sea, regresarte a la cordura es cuestionar tu sistema de creencias, renunciar a ellas y abrirte a todas las creencias que en un momento pueden haber, probar cada una de ellas. ¿Sí? Un ejemplo claro, ¿no? Si yo tengo la creencia, como en su momento la tenía, no me gusta el pescado, sanar, ¿qué implica? Cuestionarme, ¿en realidad no me gusta el pescado o simplemente me estoy aferrando al dicho de no me gusta y ni siquiera lo he probado? Entonces, sanar implica decir, ok, hoy voy a darme el chance y voy a probar el pescado. Lo pruebo y resulta que me fascina. Y al día siguiente igual y puedo decir, ya no quiero comer pescado, pero ya me abrí. ¿Me explico? Eso en un momento implica este cambio de sistema de creencias. Y si te fijas, va de lo mínimo a lo máximo, obviamente. Oye, amigo, para ir cerrando, con esta, creo que es entre los muchos mensajes, uno de los más relevantes en la película, que como bien dice, está plagada de metáforas. Esta cuestión de la simbología, de las ideas que trascienden a las personas, trascienden al género humano, o sea, eh, como decías hace un rato, ve es, ¿no? Le pregunta muy al principio de la película, cuando la rescata de los delatores, le dice, ¿quién eres? Y él se ríe de lo irónico que es que a un tipo enmascarado le preguntes, ¿quién eres? ¿No? Y en el fondo, pues está el mensaje es claro en cuanto a que al hombre lo puedes matar, así inicia la película, desde la otra perspectiva de la mujer que queda desolada por la pérdida del hombre a quien ama, que es Guy Fawkes. Eh, pero efectivamente, las ideas, los ideales, las aspiraciones, los deseos trascienden a las personas, ¿no? A esos no los puedes matar, no puedes desecharlos, perduran a través del tiempo. Esa es la razón por la cual coyunturalmente no conocemos la identidad de B. O sea, la verdadera razón es esa o es el incidente que sufre en el laboratorio y que lo deja, pues me imagino, desfigurado del cuerpo y del rostro. El mensaje de fondo, ¿cuál es? ¿Por qué no necesitamos conocer la identidad de B? ¿Por qué no necesitamos conocer su rostro? ¿Por qué él no contesta quién es? Porque creo que eso lo responde al final de la película, ¿no? Cuando tú te vas dando cuenta de que no eres la etiqueta, que no eres, en mi caso, Miguel Ángel Pérez Bautista, cuando te das cuenta de que cuando charlas con alguien, no nada más estás escuchando a ese alguien, sino te estás escuchando a ti, porque desde dónde lo estás escuchando, desde donde yo me encuentro. Entonces, de alguna manera, todo lo que escucho, todo lo que veo, al final de cuentas se trata siempre de uno mismo. La metáfora la ves en la película cuando en un momento salen todos a la ciudad con las máscaras y las capas, ¿no? Y le pregunta el inspector a Ivy, ¿no? ¿Quién era él ya cuando estaba muerto, ¿no? Y la respuesta es, pues él era
Edmond Mi Dantes. papá, mi Él era mamá, mi mi papá, hermano. él era mi mamá, él era mi hermano, él era usted, él era yo, ¿no? Somos conciencia al final de cuentas. Pero insisto, y estas palabras también muchas veces no las captamos a la primera y es cuesta trabajo creerlo. Pero al final de cuentas, todo lo que hacemos siempre es desde la conciencia. Entonces, de alguna manera, lo que creo que trata de mostrar el personaje de Ivy, y en este caso las Wachowski, que son geniales para ese tipo de temas, o sea, son gente que me queda claro que comprenden lo que muy pocos logramos entender, es eso justamente, ¿no? Que todos somos más que un cuerpo, ¿no? No somos nada más un pedazo de carne. Lo que le da vida a ese pedazo de carne no lo vemos. Entonces hay veces en que quizá vale la pena cuestionarse de que, qué tan real es lo que vemos o percibimos físicamente o materialmente y qué tanto de realidad en realidad habrá más allá de eso, ¿no? Eso es, me da la impresión que es el mensaje que deja también la película. Sí, o sea, al final, digamos, hipotéticamente hablando, que a mí me da exactamente a qué te dedicas, ¿no? O sea, yo quiero a Miguel Ángel porque está, ¿no? Como, no, si te llamaras Juan Pérez o te dedicaras a otra cosa, te querría porque estás, ¿no? Con independencia de cómo te llames, a qué te dedicas, qué hayas hecho en el pasado, qué vayas a hacer en el futuro. Uh-huh. Así ¿Eh? es. Y te vas dando cuenta aquí que, digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un cuate que en su momento fue asesinado, ¿no? Y que en algún momento le tuvieron mucho miedo. Y resulta que pensaban que matándolo iban a acabar con su prédica, sus palabras. Y lo chistoso es que fue tan icónico que de alguna manera nuestras costumbres temporales las marcamos, ¿no? Antes y después de él. Me refiero a Jesucristo, ¿no? O sea, cómo tú puedes matar el cuerpo, pero cuando las ideas son fuertes, aunque igual y no las entendemos, pero a la fecha siguen vivos. Y son ideas que de alguna manera pues, ni la iglesia misma ha logrado comprenderlas. Pero los ideales o las creencias siguen vivas, después de cuántos años. Vale, ¿Sí? Mike. Muchas gracias. Pues nos quedamos con tus ideas, como siempre, No, pues no muy son mías, ilustrativas. ¿Mandé? no son mías, son de todos en tu Tú caso. las estás transmitiendo a tu modo, igual que yo aquí, de una charla de café cuando en realidad es de jugo de naranja. Y de té. Oye, pues para la próxima emplazamos a nuestras amigas y amigos a ver la de Fragmentado, ¿no? Para comentarla dentro de 8 días. Vale. ¿Vale? Emplazados Gracias. estamos. Un abrazo. ¿Vale? Un Otro abrazo. para ti. Cuídate, Mike. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.